Bienvenidos papitos y mamitas de nuestros metropilos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que esperamos resulte de su interés. Vamos a hablar acerca de cómo abordar la cuarentena y las emociones de nuestros niños. ¿Qué actividades podemos hacer para disminuir su ansiedad y sus malos comportamientos que puede generar este periodo de transición? Empecemos. Algunos niños asumen la cuarentena como un periodo de vacaciones, como un periodo en el que pueden hacer actividades libres, en el que el no ir al colegio de pronto no afecta tanto. Sin embargo, para otros niños no es tan fácil. Para estos niños, para este segundo grupo, la cuarentena se ha convertido en una situación de ansiedad, de estrés, de mal humor e incluso de agresividad. Algunos niños presentan retrocesos en sus periodos, en sus procesos que ya habían logrado en esas etapas que habían construido al lado de sus maestros y de sus padres. Entonces, ¿qué hacer? Veamos, enseñarle que hay un virus en la calle que nos puede poner malitos y es la razón de que no podamos ver a nuestros maestros y a nuestros amiguitos. Pero cuando salgamos, pues debemos tener unas medidas de precaución, como cuáles. Primero, debemos usar nuestro tapabocas bien puesto. Segundo, debemos tener una distancia prudente, un distanciamiento social de las demás personas cuidando nuestro cuerpo. No significa que no los queramos o que los demás sean malos. Significa que debemos cuidarnos entre todos, que querernos entre todos es cuidarnos. También debemos recordar que no vamos al parque todavía, que el poder salir es a pasear, a tomar el aire, pero aún no estamos en periodo de volver a nuestros parques y a tomar la normalidad que teníamos antes, ¿verdad? También recordemos que al llegar a casa debemos quitarnos todas nuestras prendas de vestir, ponerlas a lavar y bañarnos, darnos un duchazo para poder dejar los virus que podamos haber. Pero, ¿qué actividades entonces podríamos hacer mientras estamos en nuestra casa? Pues primero, en este periodo debemos recordar que se ha aumentado el uso de dispositivos electrónicos, el uso de televisión, el uso de tablets y de computadores. Resulta que antes de entrar a cuarentena les decíamos a muchos niños que en este tipo de dispositivos eran malos porque no podían estar mucho tiempo, pero ahora es contradictorio que pasan muchas horas en homeschool haciendo sus tareas online, pero además tienen el tiempo libre de sus juegos, ¿cierto? Y ninguna de las dos anteriores es mala. Sin embargo, es una oportunidad para nosotros como padres y como maestros enseñarles que este tipo de dispositivos nos permiten comunicarnos con nuestros maestros, nos permiten comunicarnos con los amigos, con familiares, es decir, que son una herramienta de apoyo a la comunicación de nosotros como seres humanos, ¿cierto? Pero también es importante que les demos un adecuado uso a ese tipo de dispositivos, dándoles un tiempo adecuado, unos tiempos determinados y claramente tanto para las clases que son muy importantes como para el tiempo libre y ocio, que también debe ser supervisado por el adulto, por los papás o por el acudiente, pero que sea un espacio libre para el niño. Obviamente, muchos dispositivos cuentan con un modo niño, con un tiempo determinado en el que podemos acceder. Muy bien. Otro tipo de actividades que debemos tener en cuenta son las actividades de tipo motor. Resulta que muchos estudios nos están demostrando cómo la falta de actividad motora que realizaban nuestros niños en el colegio y en los parques, pues ha sido disminuida notoriamente por la cuarentena. El hecho de que nuestros niños estén en casa nos debe inspirar más a los papás a trabajar y a ingeniarnos muchas actividades que de pronto antes no hacíamos, ¿cierto? Nuestras casas ahora son mucho más pequeñas que las de antes, pero debemos tener en cuenta que antes, cuando éramos niños, no había tecnología y sí no éramos muy creativos para inventarnos muchos juegos. Entonces, ¿qué tal papá? ¿Qué tal mamá? ¿Qué tal cuidador?
si tú inventas unos juegos y traes esos juegos que antes hacías y se los enseñas al niño de hoy, ¿sí? ¿Qué juegos? Por ejemplo, se me ocurre un stop, una golosa. Se me ocurre que también podemos hacer coplas e historias que narrábamos antes, ¿cierto? Entonces, fíjate que son muchas las actividades que podemos hacer con nuestros niños. Enséñaselas y seguro que se van a divertir demasiado. Otra cosa que debemos tener en cuenta son las rutinas. A veces, como sentimos que estamos en vacaciones, perdemos muchas rutinas que hacíamos en nuestra casa. Rutinas que no debemos perder y que sí debemos reforzar. Por ejemplo, cuando vamos al colegio, nos bañamos, nos vestimos, desayunamos, nos cepillamos los dientes y nos vamos al colegio, ¿cierto? Pero como ahora las clases son online, entonces pues muchos hábitos se pierden y entramos a la clase sin bañarnos y sin organizarnos. Esto no debe ser. Recordémosle a nuestros niños que debemos alistar las cosas antes de ir al colegio, levantarnos, organizar nuestra habitación, bañarnos, vestirnos, desayunar, cepillarnos dientes y entramos a nuestra clase, ¿cierto? Durante la clase es muy importante que respetemos los turnos conversacionales, que respetemos cuando tú vas a hablar o cuando los amigos o la maestra o el maestro están hablando. Eso es muy importante. También es importante que en ciertos tiempos tengamos unos descansos para nuestra mente. ¿Cuánto tiempo? Resulta que está demostrado cómo los niños pueden tener un nivel de atención sostenida en una sola actividad por máximo 20 minutos. Y a veces las clases son de 40 minutos, viene el cambio de profesor y entramos a la próxima clase. Por eso es importante que los niños descansen. Recordemos, profes, recordemos, papitos y mamitas, que debemos hacer una pausa activa por unos máximo 20 minutos. Cada 20 minutos dar un descanso. ¿Qué es un descanso? Puede ser pararnos de la silla, estirar nuestro cuerpito, salir a correr, hacer una actividad motora, hacer unos saltos como un sapito y volver a la actividad. No nos va a quitar mucho tiempo y en cambio sí, llamamos a la atención de nuestros niños. ¿Qué hacer cuando nuestro niño tiene ansiedad, angustia o mal humor por el aislamiento? Es importante, papás y mamás, que observemos a nuestros niños, qué tipo de comportamientos toman, qué tipo de conductas generan cada vez que de pronto llamamos la atención o tiene miedo o tiene tristeza. Primero, observémoslo. Segundo, si estos sentimientos y conductas son repetitivas, es necesario consultar al profesional indicado. En este caso, será el psicólogo quien nos pueda ayudar. Tercero, cuando veamos este tipo de sentimientos, no lo ignoremos, hablemoslo con nuestros niños, consintámoslos y démosle la tranquilidad que él necesita o que ella necesita. Es importante que hablemos, pero también que le expliquemos y generemos estrategias que lo ayuden a sentirse bien. Bueno, amigos, estas fueron algunas actividades propuestas para la cuarentena que pueden ayudar a abordar los sentimientos de angustia y de estrés en nuestros niños metropilos y metropilas. Si les gustó este video, por favor, denle me gusta y por favor suscríbase porque estaremos publicando algunas actividades que también te pueden ayudar a orientar el proceso de escritura, el proceso motor, el proceso emocional y cada una de las dimensiones que le puede ayudar al desarrollo cognitivo y emocional de nuestros niños. Hasta luego.